Hola, estimada gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Berto y en esta ocasión vamos a hablar sobre el juramento hipocrático. Ese es el tema central y vamos a ver cómo en el juramento hipocrático están mechados la cuestión del aborto y la cuestión de Dios. Y como dice el texto de esta imagen, el texto en negro, dice, y las universidades confesionales argentinas. Vamos a ver qué opinión tienen sobre el aborto en relación al juramento hipocrático a las universidades confesionales argentinas. Bien, empecemos señalando que el juramento hipocrático original de hace 2500 años ya prohibía la práctica abortiva, pero sin entrar en detalles de a partir de qué mes de gestación se podía o no se podía. Simplemente prohibía toda práctica abortiva. Bien, ¿y qué es lo que dice el juramento hipocrático actual? Vamos a verlo en la siguiente escena. Acá lo tenemos. Este es uno de los ítems sobre los cuales tienen que jurar los alumnos en la actualidad. Y dice así: juráis tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de la concepción. Y este es el detalle importante que marca la diferencia con el juramento hipocrático original. Desde el instante de la concepción. Significa que en la actualidad la comunidad médica, tomando al juramento hipocrático como la esencia que marca el camino ético de su profesión, consideran al embrión desde la concepción como vida humana. Algo que se debate, en la realidad se debate. Muchos médicos están en contra de eso, pero en la esencia y en la formalidad, la comunidad médica considera vida humana desde el embrión. Bien, a tener en cuenta y las feministas a estar alerta con esto, porque no sé si alguna vez las militantes feministas en sus protestas se han quejado del juramento hipocrático actual. No lo recuerdo, no lo he visto, así que si alguien ve esto y tiene noticia de que las militantes feministas se hayan quejado de esto y tienen algún video de YouTube por ahí donde que lo demuestre y quieren poner el link en los comentarios, lo voy a agradecer. Bien, veamos qué nos depara la siguiente escena. Vamos a concentrarnos en el texto en letras negras al principio y luego vamos a lo de abajo. Acá enumeré 3 tipos de juramentos que se hacen en la actualidad. Porque cuando hablamos del juramento hipocrático actual, es como una especie de estándar o de creencia general de que es el único que se usa. Pero yo mismo acabo de descubrir en estos días, mientras preparaba este video, que hay otros. Existe el juramento hipocrático actual, que es el primero que mencioné. Existe otro que es el más actual y probablemente el más progresista, que es lo que se llama la Declaración de Ginebra, que data del año 2017. Y luego tenemos el tercer ítem, que en realidad no es uno, sino que el tercer ítem se subdivide en muchos, porque me enteré que muchas universidades eligen redactar sus propios textos, sobre los cuales van a jurar sus graduados de medicina cuando terminen su carrera y se reciban. Y obviamente la universidad que elige redactar su propio texto
se basa en alguno de los anteriores, se basa en el juramento hipocrático, se basa en la Declaración de Ginebra, pero le hace las modificaciones que se le da la gana y a partir de ahí hacen el juramento. Bien, ¿qué significan estos textos de aquí abajo? Dios, aunque los puse entre signos de pregunta, Dios, aborto, autonomía de los pacientes. Estos son puntos tenidos o no tenidos en cuenta por los textos de los juramentos arriba mencionados. Y me refiero a los dos primeros, juramento hipocrático actual y declaración de Ginebra, porque no tengo ejemplos de textos autónomos de algunas universidades. Vamos a concentrarnos en los dos primeros. Bien, el juramento hipocrático actual en la cuestión de Dios, punto en contra, porque dice así: el acto de juramento que vais a realizar y mediante el cual se os admite como miembro de la profesión médica constituye una invocación a Dios, bla, bla, bla. Y esto para mí es una aberración del texto. Es una aberración que se meta a Dios en el juramento que van los científicos médicos, en ese juramento que van a realizar. Y bueno, en la cuestión de Dios, la declaración de Ginebra es superadora porque lo elimina absolutamente del texto. Bueno, ¿y qué dicen sobre el aborto los dos textos? El juramento hipocrático actual ya lo mencioné. Bueno, se opone al aborto y obliga a jurar respetar la vida desde el momento de la concepción. En cambio, la Declaración de Ginebra jura velar con el máximo respeto por la vida humana. Recordemos que la Declaración de Ginebra es el texto más superador. Y de hecho es el texto sobre el cual que sirve de directriz para que la mayoría de los otros textos o adhieren completamente o está empezando a tener más vigencia la Declaración de Ginebra que el juramento hipocrático actual. Y data del año 2017 y no dice que la vida humana es a partir de la concepción. Habla de vida humana, ¿sí? Entonces deja abierta la posibilidad. Así que bueno, otro punto a favor de la Declaración de Ginebra, que es un punto en contra del juramento hipocrático actual. ¿Y qué es esto de la autonomía de los pacientes? La autonomía de los pacientes es lo que se llama uno de los 4 principios elementales de la bioética. Y no vamos a entrar en detalle respecto a qué significa, pero lo que sí hay que considerar es que el juramento hipocrático actual no lo contempla. Y la Declaración de Ginebra de 2017, aclarando que la Declaración de Ginebra viene de antes, pero en 2017 hubo una enmienda que incorpora por primera vez esto de la autonomía de los pacientes como un derecho de los pacientes y como una obligación de los médicos que los médicos juran respetar durante el ejercicio de su profesión. Dicho esto, veamos qué nos depara la siguiente escena, que hay una perlita relacionada con las universidades confesionales de la Argentina en relación al aborto. Acá enumeré 5 universidades confesionales argentinas: Universidad Austral, FASTA, El Salvador, Católica de Córdoba y Católica Argentina. Resulta que la ley a favor del aborto fue aprobada acá en Argentina, creo que entre el año 2000, 2001, por ahí.
Pero, como se sabe, el debate social y legislativo viene de mucho antes. Entonces, cuando ya se estaba, en el 2018, como 3 años antes, cuando ya se estaba debatiendo en el Congreso esta cuestión del aborto, estas universidades elaboraron un documento conjunto invocando el derecho a, fíjense esto, es importantísimo, invocando el derecho como instituciones educativas, el derecho a no enseñar la práctica del aborto a sus alumnos de medicina. ¿Y en qué se justificaban? En que el juramento hipocrático se opone a las prácticas abortivas. Y bueno, a ver, una cosa es que como católicos, como cristianos estén en contra, pero otra cosa es que no le enseñen una práctica que los médicos necesitan saber porque es imprescindible hacer el aborto por razones terapéuticas. Así que necesitan aprender esa práctica, pero se oponen a enseñársela a sus alumnos, porque se opone al juramento hipocrático. Así de fanáticos son. Y estamos hablando de universidades, de los decanos de las universidades y de la posición oficial de la iglesia. Así de retorcidos. Si bien el juramento hipocrático no es legalmente vinculante, da lugar a que muchos médicos invoquen el juramento hipocrático, o sea, los médicos que se oponen al aborto, invoquen el juramento hipocrático como excusa para atropellar los derechos de las mujeres que quieren hacerse un aborto en un país donde es legal y realmente violan esos derechos, y fundamentalmente eso le sucede a chicas jovencitas de familias vulnerables que no tuvieron educación sexual y que no conocen sus derechos. Y bueno, en este mundo estamos, en este país estamos, y eso es todo lo que quería decirles. Por último, bueno, he vuelto a la escena original, a los títulos originales para despedirme. Yo cuando planificaba este video pensaba hacerlo completamente diferente. No pensaba entrar en el tema del juramento hipocrático. Pensaba decir cosas que directamente no dije, pero que finalmente quedaron pendientes para un segundo video. Y con esto me despido y espero que este tema les guste, espero que sirva de algo. Una vez más les digo que mi canal tiene muy poquitos suscriptores. Me estoy esforzando mucho en poner contenido de calidad, pero como todo ser humano me reconozco subjetivo a la hora de evaluar la calidad de las cosas que yo mismo produzco. Entonces, para tener una crítica constructiva un poco más objetiva necesito que algún oyente que me haga algún comentario. Así que díganme lo que les pareció bien, díganme lo que les pareció mal, y voy a ir tratando de mejorar en cada uno de los videos que haga. Entonces, bueno, un saludo desde la ciudad de Córdoba y nada, nos vemos en la próxima.